placer ser su docente y quiero compartir con ustedes pues mis conocimientos respecto a esta asignatura. Vamos a descubrir cómo el diablo ha venido engañando en los últimos tiempos a las personas a través de falsas doctrinas, de falsas ideas filosóficas que han engañado a lo largo del tiempo a la humanidad. De hecho, en Mateo capítulo 24 Jesús decía que una de las señales del tiempo del fin es que vendrían falsos maestros y falsos profetas. De tal forma que hay religiones tan extrañas que a veces uno ni le sabe el nombre. Yo, por ejemplo, en Santa Marta conocí de una religión que se hacían llamar los israelitas y se la pasaban vestidos como si fueran judíos y haciendo campamentos en diferentes lugares de Santa Marta y de la Sierra Nevada y vendiendo algodones rojos, y de esa manera, según ellos, pues iban a alcanzar la salvación. Pues algo totalmente absurdo, porque la Biblia no habla de eso. Sin embargo, estas personas creían ciegamente en esa forma de creencia. El libro de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, la Escritura nos está diciendo que estas religiones falsas son producto de un ataque satánico para confundir al hombre. De tal manera que detrás de estas religiones lo que se esconden son espíritus, son demonios que engañan al ser humano con tal de conducirlo al infierno. La estrategia de Satanás en este tiempo no es hacer que las personas se vayan al infierno solamente a través del pecado, sino engañando a la gente con la misma Biblia. O sea, la misma Biblia se convierte en el objeto de perdición de muchas personas por una mala interpretación de las Escrituras. Bien, vamos a explicar una de las falsas doctrinas que existen en la actualidad. Es el catolicismo romano. El catolicismo, la Iglesia Católica es una secta. ¿Por qué es una secta la Iglesia Católica? Porque predica la Escritura a media. La Iglesia Católica tiene cosas que son ciertas, que la Biblia como tal las dice, pero también tiene muchas que son erradas, doctrinas que son equivocadas. Una de las doctrinas correctas que tiene la Iglesia Católica es que reconoce la Trinidad. Los católicos, al igual que nosotros los evangélicos, reconocemos que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en eso estamos de acuerdo. Pero tienen otro montón de errores. Por ejemplo, la adoración a los llamados santos o imágenes. La adoración a Pedro, la adoración a Juan, la adoración a María, la adoración de tal forma que cada pueblo, ciudad tiene un santo al cual venerar y al cual honrar. Dentro del catolicismo, a Dios se le mira como un Dios airado, como un Dios enojado, como un Dios que está guapo con la humanidad y que solamente el Hijo puede hablar con él, en este caso Jesús. Pero nadie puede hablar directamente con Jesús, sino que se necesita de la intervención de los santos para que las plegarias de nosotros puedan llegar ante ese Dios enojado que es Jehová. De tal forma que para los católicos es necesaria la intervención, es necesaria la intercesión de María, es necesaria la intercesión de San Pedro, que San Pedro interceda por nosotros ante Dios, que María interceda por nosotros ante Dios, para que de esa manera Dios pueda darnos lo que nosotros le estamos pidiendo. De tal forma que la adoración dentro del catolicismo no se la lleva el Padre, ni siquiera muchas veces se la lleva a Cristo, sino que se la lleva María y se la llevan los otros santos, la Virgen de Chiquinquirá, el Santo de Porras, el Cristo caído. De tal forma que la Iglesia Católica se caracteriza por un exceso de idolatría, sabiendo nosotros en el libro de Éxodo capítulo 20 que Dios aborrece por completo la idolatría. Dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dando a entender esto, que no existen intermediarios. El único intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Sin embargo, el catolicismo enseña lo contrario, y por eso podemos catalogarlo como una secta que enseña falsas doctrinas. Dentro del catolicismo, la autoridad está más que todo en la infalibilidad del Papa. O sea, lo que el Papa diga es como si lo dijera la Biblia.
Después del Papa están las enseñanzas propias de la Iglesia Católica, en sus ritos extraños, en sus concilios, y de último, la última autoridad la tiene la Escritura. Creen en la infalibilidad papal, que lo que el Papa diga es como lo que Dios diga. Eso se conoce como la infalibilidad papal. Es infalible en lo que dice el Papa, y su doctrina es lo que él diga. Teología, la teología para los católicos, pues ellos supuestamente son trinitarios, pero realmente no. La veneración en la práctica se la llevan son los santos, las imágenes y los ídolos que se han trasladado a cuadros, a crucifijos. Ya los tienen no solo en yeso, sino en mármol, en madera, en bronce, en hierro. La Biblia, ahora la Biblia católica no es igual a nosotros la Biblia de los cristianos protestantes. Ellos tienen, aparte de los libros que nosotros tenemos en nuestra Biblia, ellos tienen los libros deuterocanónicos, o sea, los libros que no fueron inscritos en el canon sagrado. Por lo menos tienen el libro de Judí, el libro de Tubí, Sabiduría 1, Sabiduría 2, Macabeos 1, Macabeos 2. Tienen varios libros que no están incluidos en nuestra escritura. ¿Por qué no están en nuestra escritura? Porque cuando se organizó la Biblia del canon sagrado en la época del Renacimiento, estos libros fueron excluidos debido a que contradecían otros libros de gran autoridad, como lo que es los libros del Pentateuco, el libro de Isaías, el libro de Jeremías, libros que para los judíos tienen una autoridad importantísima, mucho mayor que estos otros libros, de los cuales muchos de ellos no se conoce cuál es el autor. De tal forma que si el libro de Macabeo contradecía el libro de Isaías, obviamente el libro de Macabeo no pudo haber sido inspirado por Dios, porque Dios da una inspiración. Cuando los libros son inspirados por Dios, ningún libro debe contradecirse uno con otro, sino que los libros deben guardar una coherencia. Estos libros deuterocanónicos no guardan esa coherencia, y por eso no están incluidos dentro de nuestra Biblia cristiana evangélica. Ahora, la Iglesia Católica cree en las tradiciones. Para ellos las tradiciones están por encima incluso de la Biblia. La tradición de ir a adorar al santo caído, la tradición de venerar a la Virgen del Carmen, la tradición de hacerle la misa a los muertos. O sea, está llena de tantas tradiciones que muchas de ellas son antibíblicas. Y esas tradiciones están incluso por encima, para ellos están por encima incluso de lo que la Biblia dice. Es más, los libros que han escrito diversos papas están por encima de la misma escritura. Aunque ellos dicen de que la Biblia es su libro de fe, realmente no es así. Para ellos es más importante lo que el Papa dice. Y se lo digo por experiencia. Yo tengo un amigo que es católico firme en su doctrina católica. Ese amigo mío, él, recuerdo que una ocasión, hablando sobre este tema de lo que es la idolatría que hay, él decía que la Iglesia Católica no había idolatría, que ellos estaban recordando, cuando la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 20 nos dice que no hagamos imagen de nada de lo que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni debajo de ella. Mi amigo como tal, él decía de que eso no era idolatría, que era que ellos intercedían ante el Padre, que estos santos supuestos santos intercedían ante el Padre por nosotros, que como yo no iba a adorar a María. Y bueno, total es que yo le daba mis puntos de vista bíblicos, explicándole a él que la idolatría a Dios no le agradaba. Y sin embargo, pues él todo lo que me lo refutaba era con escritos o libros que han hecho algunos papas. Y él me decía, no, en el libro tal del Papa tal dice esto y esto, en el libro tal del Papa tal dice esto y esto. O sea, no me decía en Primera de Corintios o en Gálatas o en Efesios. O sea, él no me refutaba con la misma Biblia, sino con los tratados o libros que han escrito algunos papas frente al tema de la idolatría. Dentro de la doctrina de la Iglesia Católica Romana encontramos la organización del culto a María. O sea, se adora mucho a María. A María se le da incluso más importancia que al mismo Dios y al mismo Jesús. Está la doctrina del purgatorio. Recuerden ustedes que para los católicos la persona que muere no va directamente ni al cielo ni al infierno. Si ha hecho lo malo, no va al infierno de una vez, sino que va a un lugar a purgar sus penas llamado purgatorio, donde tiene como un chance de reivindicarse para poder ir al cielo y no ir al infierno. De tal forma que a las personas les toca pagar misas,
al sacerdote para que el sacerdote haga misa y de esta manera la persona que está en el purgatorio deje de sufrir tanto los castigos y su alma pueda librarse de ir al cielo. Cuando sabemos nosotros perfectamente, según la parábola del rico y Lázaro que se encuentra en Lucas, que una vez que la persona muere o va al cielo o va al infierno. Está el culto a las imágenes, a las reliquias, a escapularios, crucifijos, camándula, la canonización a los santos. ¿Sale? Para ellos, las personas pueden ser canonizadas una vez que han fallecido. Un ejemplo de eso fue Juana de Arco, que fue incluso muerta por la misma Iglesia Católica. La Iglesia Católica la asesinó, la quemó en la hoguera y años después la catalogaron, la canonizaron y dijeron de que era una santa. ¡Qué locura! O sea, después de que la mataron, después dijeron que era santa. O sea, ellos mismos la matan y después ellos dicen que fue santa. Entonces, la canonización, según ellos, son personas que han llegado a un nivel elevado en la fe y que por tanto pueden ser venerados y pueden ser reverenciados, de tal forma que no te extrañe que el diablo pensó alguien está arrodillado ante la imagen de la Madre Teresa de Calcuta, arrodillando ante ella, cuando la Biblia nos decía que la adoración única y exclusivamente debe ser a Dios. En cuanto a las indulgencias, la Iglesia Católica cree que las personas pueden ganarse el cielo haciendo obras de beneficencia. Una persona haciendo obras de caridad, haciendo escuela, haciendo colegio, dándole comida a los pobres. De esa manera puede llegarse a ganar el cielo. Haciendo indulgencias a través de la misma Iglesia Católica puede ganarse el cielo. Cuando en realidad la Biblia nos enseña que la salvación no es por obras, sino que es por fe. Creen que los sacerdotes pueden perdonar pecados. ¿Será que nosotros los seres humanos podemos perdonar pecados? ¿Será que nosotros los pastores podemos perdonar pecados? Y ellos le llaman a eso la absolución. O sea, la persona va, le confiesa el pecado, su pecado al cura o al sacerdote, y el sacerdote dice: hijo, réguese 3 Ave María, hijo, haga 20 Padres Nuestros y te absuelvo de tus pecados. O sea, como si el sacerdote o como si esa persona tuviese la autoridad para perdonar pecados. Cuando sabemos que el único que puede perdonar nuestros pecados es Cristo Jesús. En nadie más hay salvación y nadie más nos puede perdonar nuestros pecados que Él. De tal forma que esa es otra falsa doctrina de esta religión. Ahora, para la Iglesia Católica hay 7 sacramentos, que son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, penitencia, unción de enfermos, matrimonio y orden sacerdotal. Se cree que mediante el bautismo administrado a los infantes y los niños por aspersión, la persona recibe la gracia de regeneración. Ellos creen en el bautismo de menores. Cuando nosotros en la Biblia encontramos de que Cristo se bautizó a una edad aproximadamente de 30 años, cuando ya tenía uso de razón. Que Cristo a los 12 años en realidad fue llevado al templo, fue presentado en el templo, pero no fue bautizado. O sea, la costumbre de bautizar infantes es netamente de la Iglesia Católica Romana. No es bíblica, no hay un texto en la Biblia que avale de que se deban bautizar a los niños. La Iglesia Católica bautiza a niños creyendo de que de esta manera pues van a poder ser regenerados del pecado original y de esta manera van a poder ser salvos. Cosa totalmente falsa. Es más, creen que si un niño muere sin ser bautizado va a ir a un lugar falso también llamado el limbo, que es un lugar de tormento menor que la tierra, pero tampoco es el cielo. Con respecto a la salvación dentro del catolicismo, según ellos creen que la Iglesia Católica es la única santa y apostólica. Ahora, según ellos creen que los únicos salvos van a ser ellos, la Iglesia Católica, y que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Es más, ellos hablan de 2 tipos de pecados. Para los católicos se dividen en pecados mortales y pecados veniales. Los pecados mortales son los que, si la persona muere sin haberlos confesado, sin haberse acogido a los ritos que ofrece el catolicismo, esa persona va a ir al infierno. Y los pecados veniales son pecados menores, sencillos según ellos, los cuales la persona puede alcanzar el perdón de Dios una vez que muere, va al llamado purgatorio, y a través de misas, de ritos, de oraciones que hacen sus familiares que están acá en vida, esa persona supuestamente puede purgar sus penas y subir al cielo. Bien, esto en cuanto al catolicismo, creo que es la religión que es más famosa
El catolicismo, entre otras cosas, le hizo mucho daño a la humanidad. No estoy echando mentiras, no porque yo quiera hablar mal de la Iglesia Católica, pero le hizo mucho daño a la humanidad, tanto que durante lo que fue la Edad Media el catolicismo impidió que la ciencia y las artes pudieran avanzar. Se le llamó la época de oscurantismo a nivel mundial. Todo el que veían inventando algo, un celular, un computador, lo que fuera, lo catalogaban de hereje, lo catalogaban de brujo y lo quemaban en la hoguera. Ejemplo de esto fue Juana de Arco y muchas personalidades como Galileo Galilei, un gran científico que fue también asesinado por la Iglesia Católica por haber inventado el primer telescopio lunar. Imagínense, el hombre había inventado el primer telescopio lunar y esta gente llegaron a matarlo precisamente por eso, acusándolo de que era un demonio, acusándolo de que era un brujo. Esas fueron las excusas que tuvieron ellos para asesinarlo. Bien, pasamos a estudiar ahora otra falsa doctrina, falsa religión o otra secta. Pasamos a estudiar otra secta llamada los famosos testigos de Jehová. Yo sé que en alguna ocasión nos hemos encontrado con algún testigo de Jehová. Los testigos de Jehová incluso muchas veces llegan a nuestra casa. Por lo general se visten muy elegantes y llegan ofreciendo unos libritos llamados libritos de atalaya. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de tropezarse con uno. Yo me he tropezado con ellos muchísimas veces. Y esta es una secta también, una falsa religión, una falsa doctrina. El fundador de esta religión es Carlos Taze Russell, que nació en 1852 en Pensilvania, Estados Unidos. Una doctrina que viene desde Estados Unidos. Esta falsa religión ha tenido varios nombres. Anteriormente se llamaban la Aurora del Milenio, después se llamaron Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, pero como testigo de Jehová solo fue hasta 1884 que adquirieron su nombre. Carlos Taze Russell, que es el fundador de esta falsa doctrina, según él era un profeta, y se la pasó investigando, indagando en qué momento acontecerían los tiempos o los sucesos finales que están en el libro de Apocalipsis, como la venida de Cristo, como la llegada del milenio. Y según él hizo una serie de predicciones como profeta, reuniendo de esta manera un grupo grande de personas como sus seguidores y feligreses, y de esta manera surgió esta falsa doctrina basada en las profecías de Carlos Taze Russell. Carlos Taze Russell, dentro de las profecías que dijo, era que declaró que los tiempos de los gentiles habían terminado en 1914, dando a entender que de esta manera se había producido ya lo que era el rapto de la iglesia, cosa totalmente falsa. Sabemos que el rapto de la iglesia todavía no ha sucedido hasta el día de hoy. Predijo la batalla de Armagedón para el año 1915 y esta es la hora y todavía no sucedió la batalla de Armagedón. Declaró que la cristiandad sería destruida en el año 1914 y todavía, mira, aquí estamos nosotros los cristianos. Predijo la caída del papado en 1914 y todavía tenemos un papa que es el que está allá en Roma hasta el día de hoy. Declaró que el milenio comenzaría en 1873 y mire que, o sea, según ellos ya estamos en la época del milenio, o sea, según ellos ya vino Cristo, según ellos ya estamos en la edad milenial. Imagínense, si eso fuera cierto, si ya estuviéramos en la época del milenio, entonces podríamos decir que Cristo es un mal dirigente, porque en ese caso, miren, tantas cosas malas que están pasando ahorita mismo, entre las cuales está el coronavirus. Es imposible que Cristo ya esté acá en la tierra reinando. Según ellos, ya Cristo está en la tierra reinando. Entonces, miren, todas estas falsas profecías fueron las que fundaron esta religión. Y afirmó también que la segunda venida de Cristo sería en el año 1874, y yo todavía no escucho que Cristo haya venido por segunda vez hasta el día de hoy. Entonces, toda la luz de las escrituras nos demuestra que esta es una doctrina totalmente falsa desde sus orígenes, a través de unas predicciones erradas por parte de un supuesto profeta llamado Carlos Taze Russell, que es el fundador de esta religión. Por ejemplo, ellos niegan totalmente la Trinidad. Para ellos nosotros los evangélicos tenemos un Dios de tres cabezas, que nosotros adoramos a un Dios de tres cabezas. Dicen de que el Espíritu Santo
no es una persona, sino que es una fuerza, una energía, una fuerza activa que está presente de parte de Dios. Cuando nos damos cuenta que la Biblia está llena de infinidad de versículos que enseñan la Trinidad. La Trinidad la encontramos en el Antiguo Testamento en la creación del hombre, en Génesis capítulo 1, versículo 26. La encontramos en la expulsión de Adán y Eva en Génesis 3, versículo 22. En la Torre de Babel encontramos que cuando estaban las personas construyendo la torre, Dios dijo, descendamos, y ahí encontramos de que se estaba refiriendo el Padre, se estaba refiriendo a que el Padre estaba con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es más, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, encontramos de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nos demuestra que el Espíritu Santo ya preexistía y que es alguien totalmente diferente al Padre, a Jehová de los ejércitos. Y de igual manera encontramos en la Escritura que Jesucristo es totalmente diferente al Padre. Son tres personas distintas y cada una tiene un carácter diferente la una de la otra. Ahora, la Trinidad también la encontramos en el bautismo de Jesús, en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Recuerden que cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús, Jesús estaba acá con Juan en la tierra, pero en el cielo se escuchó una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esa voz que se escuchó en el cielo es la voz del Padre. Y dice que el Espíritu Santo descendió también en forma de paloma. Ahí encontramos la Trinidad. Jesús que estaba con Juan el Bautista acá bautizándose, el Padre que fue el que habló en el cielo, que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma. De tal manera que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Encontramos en Mateo 28, versículo 16, de que Jesús le dijo, ir por todo el mundo predicando este evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, el mismo Jesús declaró que son tres en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, la religión de los testigos de Jehová niegan la Trinidad, niegan a Jesús, niegan al Espíritu Santo. Recordemos que una falsa doctrina o una secta es aquella que niega a cualquiera de las personas. La Trinidad puede negar a Jesús, o puede negar a Jehová, o puede negar al Espíritu Santo. Ahora, la Biblia, para ellos la Biblia no es la máxima autoridad de fe. Para ellos más importantes los libros de sus escritores como Carlos Tass Russell o Rutherford. Para ellos más importantes no solo los libros de sus escritores, sino los libros de Atalaya. Creen que vendiendo libros de Atalaya es que van a alcanzar la salvación, cuando nosotros sabemos que la salvación no es por obra, no es por ese tipo de cosas, sino que es por creer en Jesús, que es por la gracia en Cristo Jesús. Es más, ellos han acomodado la Biblia a su manera, no tienen la misma Biblia que nosotros tenemos. La Biblia de ellos se llama la traducción al Nuevo Mundo de las Escrituras, una Biblia que le han quitado cosas, la han acomodado para poder sustentar sus creencias y sus doctrinas equivocadas. En cuanto a Jesucristo, ¿qué piensan los testigos de Jehová de Jesucristo? ¿Qué dicen ellos respecto a Jesús? Dicen que Jesucristo no resucitó en cuerpo, que Jesucristo resucitó, pero un cuerpo incorruptible, que Jesucristo no tiene poder divino, que realmente el poder divino lo tiene Jehová, que Jehová lo creó en un principio y que la autoridad la tiene Jehová, no Jesús como tal. Enseña incluso de que Jesús no es Dios, no tiene el poder de Dios como tal, cuando nosotros sabemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 que el apóstol Juan lo llamó, el Jesucristo lo llamó como todopoderoso. Encontramos que el apóstol Pablo lo llamó el bendito Dios en Romanos capítulo 9 versículo 5. En Juan 1 del 1 al 3 encontramos que Jesucristo es el verbo de Dios. Ahora en Juan 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, coloca a Jesucristo en la misma autoridad y poder de Dios. Recordemos. El libro de Filipenses capítulo 2 versículo 7 nos dice que Jesucristo hoy día tiene la misma autoridad que tiene el Padre, autoridad que se la dio su Padre, pero es igual, él es el que tiene la autoridad. Jesucristo es el que dirige el plan de salvación. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Filipenses 2.7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí encontramos de que el Padre le delegó la autoridad al Hijo, por tanto el Hijo tiene el mismo poder que el Padre en este momento. ¿Y el Hijo quién es? Jesucristo. Para ellos Jesús no tiene el poder lo tiene solamente Jehová. Y dicen de que Jesucristo no resucitó en cuerpo, cuando nosotros sabemos que cuando Jesús se le acerca a Tomás, le dice: Tomás, ¿no crees que yo he resucitado? Y dice la Biblia que Tomás colocó su dedo en donde habían estado los clavos de Jesús, y Tomás palpó de que realmente Cristo había resucitado en su cuerpo, en su cuerpo físico. Según los testigos de Jehová, en 1874 se efectuó la segunda venida de Cristo. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta si Cristo vino ya, pues yo la verdad hasta el día de hoy no me he dado cuenta que Cristo había venido. Para ellos, pues en 1864 ya Cristo vino, es más que estamos ya en la etapa del milenio, que es más, ya se encuentra gobernando en la tierra. Yo no sé si ustedes han visto a Cristo, pues yo no lo he visto físicamente acá en la tierra gobernando. Mire, si el milenio hubiese comenzado, pues Jesucristo sería un mal gobernante, porque encontramos tantas guerras, epidemias. ¿Usted sí cree que si Cristo estuviera gobernando ahorita mismo, habrían todas las hambres y las necesidades que existen ahorita mismo en el mundo? Ahora, Satanás todavía está suelto, o sea que el milenio todavía no ha sucedido. Entonces, como podemos darnos cuenta, esta religión de los testigos es una religión totalmente falsa, completamente falsa. Mira, otro de los errores grandes que tiene esta religión es que creen que la persona cuando muere, su alma no va ni al cielo ni al infierno. Creen que su alma no va al cielo ni al infierno, sino que creen que su alma solamente va a estar durmiendo en el Seol, en el sepulcro. Para ellos el infierno es el sepulcro. O sea, para ellos no hay infierno. O sea, Dios no tiene un lugar de tormento, sino tanto justos como malos están durmiendo hasta el día del juicio, según ellos. Cuando encontramos en la parábola del rico y Lázaro, en el libro de Lucas, que sí existe un lugar de tormento llamado Hades, Tártaro. Para los griegos le llamaban el Tártaro. En la Biblia pues se le llamaba Hades o infierno. Mateo capítulo 10 versículo 28 lo encontramos también en Mateo capítulo 13 del 49 al 50. Es un lugar de tormento, y lo encontramos en Mateo 8 del 11 al 12. También encontramos que es un lugar preparado para Satanás y sus ángeles en Mateo 25 al 45. Es un lugar donde hay fuego eterno, Mateo 25 al 41. Ahora, si el infierno no existe, ¿por qué van a ser lanzados al lago de fuego las personas en el juicio final, según Apocalipsis 20, del versículo 14 al 15, que dice que el que no se haya escrito en el libro de la vida fue echado en el lago de fuego? Entonces el infierno es real, es mentira lo que dice esta falsa religión, esta secta, de que el infierno no existe. El infierno es real, y el que practica lo malo va para el infierno. Es más, el libro de Apocalipsis, en la parte final, dice que ni los agoreros, ni los adivinos, ni los borrachos, ni ninguna de estas personas que hacen lo malo van a tener parte en el reino de los cielos, y están reservados para el lago de fuego, para el castigo eterno.